Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Algunos ya relajados porque ya empezaron las vacaciones, o algunos todavía cerrando este año, así como diciendo, ya casi, ya casi, ya casi. Fíjense que ha sido un cierre de año muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Muy agitado, muy complicado para mí, pero ha sido de gran bendición porque he visto la gloria de Dios, su mano, su fidelidad. Y quiero invitarle, el próximo sábado es nuestro último sábado de oración. Quiero invitarle a todos ustedes a que nos acompañen para orar juntos como iglesia y principalmente a los que servimos. No podemos servir si no fortalecemos ese hábito de la oración. ¿Sí está conmigo? Es parte de los atributos que debe tener el siervo de Dios, un corazón con una actitud de oración, de humildad y de reconocimiento que necesitamos de nuestro Dios. Amén. Y entonces no falte el próximo sábado. Y toda la iglesia está invitada para que oremos todos juntos. Por ahí se me está enviciando un poquito el micrófono. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. La enseñanza del día de hoy, no sé si ya se está viendo por ahí. ¿Cómo se llama? Celebrando la Navidad. ¿Con quién? ¿Con Santa? ¿Con mis regalos? Con la actitud correcta. ¿Cuál será la actitud correcta con la que usted y yo debemos celebrar la Navidad? Ya comentamos un poquito el domingo pasado, ¿verdad? Que todo lo que hagamos es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y que esta Navidad no se pierda la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Y vamos a aprender un poquito más sobre la actitud correcta que debemos de tener, aparte de darle a Él toda la honra y toda la gloria. Le invito a que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 2. Si tienen sus Biblias, acompáñenme y se ponen de pie cuando lo encuentren. Si no, también por ahí nos lo van a compartir. Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Les invito a que los que no tengan su Biblia, hagamos el esfuerzo de adquirir una Biblia Reina Valera, que es la que utilizamos generalmente, pero también ustedes se dan cuenta que luego utilizo otras versiones para compartir, en las cuales nos ayuda más a entender el significado de las palabras y de lo que Dios quiere decirnos. Amén. Vamos a leer Mateo versículo 1 y versículo 2. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quién? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿Y venimos a qué? ¿Cuál debe ser esa primera actitud que debemos usted traer en este tiempo navideño? Una actitud de adoración a nuestro Dios. Amén. Y la adoración no solamente es cantar villancicos o cantar algún canto cristiano, sino tener un corazón que le adore a nuestro Dios en todo momento con nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre en esta enseñanza. Amado Padre, aquí estamos, aquí está tu iglesia, tus hijos, tus hijas, amado Dios. Venimos a adorarte, así como llegaron estos sabios del oriente. Padre Santo, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, y que reconozcamos siempre que solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Quita de nosotros
toda falta de humildad, toda soberbia y orgullo. Ayúdanos, mi Dios, a ser cada día humildes para recibir tus enseñanzas de todas las formas que tú tienes para con nosotros, mi Dios. Amado Padre, gracias. Gracias por poner tus ojos en nosotros, porque aunque no nos merecíamos tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia, tu favor ha estado en medio de nosotros, en nuestra vida y en nuestra familia. Amado Padre, queremos tener la actitud correcta para celebrar esta Navidad como a ti te agrada. Te alabo, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es bueno, Él es fiel, Él es bondadoso. Tome su lugar. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Cierre sus ojos para que no se me distraiga. Y le voy a preguntar algo y usted me va a decir lo primero que se le viene a la mente. ¿Listos? Cierre sus ojos, pues. Ahora sí. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando digo la siguiente palabra? Navidad. Ok, abra sus ojos. Por ahí alguien pensó en voz alta, porque le dije piense. ¿Sí sabe que hay gente que pensamos en voz alta? Y después dijimos, uy, ¿por qué lo dije? Lo pensé en voz alta, ¿verdad? Pero por ahí alguien pensó en voz alta y dijo, Jesús. ¿Qué piensas primero cuando escucha la palabra Navidad? Salvación, ¿qué más? Amor, ¿cómo? Ay, el ponchecito rico, ¿verdad? Lore, ¿qué más se te viene a la mente cuando piensas en la Navidad? Hay algún pequeñito por aquí, seguramente va a decir los regalos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos en la Navidad, ¿sí o no? Cuando pensamos en la Navidad, algunos pensamos en el amor, pensamos en la reconciliación, en muchas cosas. A mí no se me olvida cada vez que yo recuerdo la Navidad, ese tiempo familiar hermoso, siempre me acuerdo de mi tía Rebe. Era la hermana mayor de mi padre. Y tenía la particularidad de que en los abrazos de Navidad siempre Dios le ponía una palabra sabia en su boca y te bendecía con esa palabra. Y al menos yo terminaba llorando, porque Dios ponía una palabra perfecta y esa palabra era como un ungüento que sanaba mi corazón, sanaba mi alma, mis pensamientos, mis emociones en ese pequeñito y aún en ese joven. Mis hermanos, ¿cuál será la actitud que tenemos cada Navidad? Es lo que vamos a compartir el día de hoy, celebrando la Navidad con la actitud correcta. Porque a veces tenemos una actitud que de repente nos empodera de nosotros y nos volvemos compradores compulsivos, ¿verdad? Llega el aguinaldo y ¿qué me voy a comprar? Y a ver las ofertas y pasamos horas buscando en Amazon, en diferentes lugares, las promociones. Aquí no pasa eso, ¿verdad? No, pastor, aquí no pasa eso. Nos entra ese espíritu comprador compulsivo, nos da algunos un espíritu como de letargo, como de relajamiento, como que ya terminó todo el año, ya me puedo relajar, no me despierten por favor, 1, 2 de la tarde, no me interrumpan, estoy disfrutando mis vacaciones de la Navidad. Pero mis hermanos, quiero también preguntarle algo. ¿Se ha dado cuenta que ya mucha gente ya no dice en sus trabajos, con sus amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo? Una frase muy antigua, bueno, al menos desde mi niñez y juventud. ¿Saben qué dicen ahora? Felices fiestas decembrinas. ¿Sí han escuchado que ahora dicen eso? Felices fiestas decembrinas. Están haciendo a un lado, están sacando el motivo principal de la celebración de estas fechas de diciembre, que es la Navidad. Están sacando a Jesús, están sacando al Salvador, están sacando a aquel que nos vino a redimir, a perdonar nuestros pecados
para poder tener paz para con el Padre. Eso es lo que nos hemos estado dando cuenta. En algunos lugares donde se ponían arbolitos de Navidad, ya no los están poniendo. En ciudades muy grandes en el mundo, donde ponían ese gran árbol de Navidad para recordar y celebrar la Navidad, inclusive hasta había un evento especial para prender las luces del árbol, ya no. ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Sí, estamos muy cerca de los últimos tiempos, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos aumentará la maldad. Pero así como aumentará la maldad, ¿qué creen? Aumentará la gracia de Dios. Muchos serán salvos, muchos llegarán a los pies del Señor, amén. Y mis hermanos, en la Biblia vamos a encontrar muchas profecías muy hermosas, está llena de profecías la palabra de Dios, pero hay una de las profecías más sorprendentes que fue dicha hace más de 700 años, hablando del nacimiento de Jesucristo, 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el Antiguo Testamento se estaba profetizando sobre la encarnación de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, mis hermanos, era una profecía que nos ayudaba, o que estaba empezando a formar esa celebración que tenemos en todo el mundo sobre la Navidad, pero también la actitud correcta que usted y yo deberíamos de tener para cuando llegara no solamente el Salvador, sino cuando celebráramos nuevamente que el Salvador nació en esta tierra. Vayamos rápidamente, mis hermanos, a Miqueas 5:2. Los chicos de multimedia les encargo que me vayan escuchando porque me voy moviendo muy rápido. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Wow, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una profecía, mis hermanos, que estaba hablando de varios puntos muy interesantes que ahorita vamos a aprender, pero quiero, antes de meterme de lleno, hacer un comercial. Bueno, voy a hacer 2 comerciales, pero quiero hacer el primer comercial. ¿Recuerdan que cada año iniciamos la lectura de la palabra en un año? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Vamos a retomar el próximo año ya la lectura, pero ahora con un enfoque precioso, conociendo el amor de Dios a través de las Escrituras, en todos los versículos y capítulos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, así que le invito, le animo a que, si no lo ha hecho, empiece con nosotros. Y usted ahorita se va a dar cuenta porque es importantísimo. Mire, acaban de hacer un estudio científico hecho por Center Engagement, o sea, Centro para el Compromiso y la Interacción con la Biblia, en la cual arrojaron evidencias científicas. No fue el comentario de un youtuber ni un influencer, no fue el comentario de un pastor tampoco. Fíjense, fue de científicos que hicieron este estudio sobre el efecto y el impacto que tenía la Biblia con las personas, y sobre 40,000 personas, fíjense, entre los 8 años de edad y los 80 años, arrojaron resultados increíblemente sorprendentes. Miren, dicen que en este artículo que leí, dice que si tú y yo leemos la Biblia una vez a la semana, pareciera que no sucede nada en ti, como que es un resultado muy poco significativo. Leerla 2 veces a la semana es muy similar, pero leerla 3 veces a la semana, empieza a suceder algo en tu ser, empieza a pasar algo. Pero mis hermanos, lo que descubrieron es que leer la Biblia 4 veces a la semana o más, empiezan a suceder cosas extraordinarias y magníficas en las personas. Quiero compartírselos, y por ahí lo van a poner los chicos. Fíjense, leer la Biblia 4 veces por semana o más
Los números, las estadísticas y lo que sucede en el hombre es diferente. Fíjense, número 1, los sentimientos de soledad disminuye un 30%. ¿Alguien se siente solo? Lea la palabra. Los problemas relacionados con la ira, si tú eres iracundo, si tú eres cerillito que nada más con cualquier cosa te prendes, fíjense lo que sucede. ¿Qué dice? Cae un 32%. Las amarguras en las relaciones en tu matrimonio, con tus hijos o con tus amigos disminuye un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual, ¿ya vieron? Disminuye un 60%. Y el contacto con la pornografía cae un 61%. Miren los efectos positivos de leer la palabra de Dios más de 4 veces a la semana. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, mis hermanos. Estos hábitos positivos resultan en algo más extraordinario. Fíjense, a la persona que lee más de 4 veces la Biblia a la semana, su fe aumenta para compartir la palabra y aumenta un 200%. O sea que si alguien no compartía la palabra, posiblemente es porque no lee la Biblia. Pero si tú la lees, va a aumentar un 200% en compartir la palabra a los demás, también formar discípulos de manera habitual. Y se incrementa un 230%. Y la capacidad de memorizar y guardar la palabra en tu mente, ¿ya vieron cuánto aumenta? Un 407%. ¡Wow! Mis hermanos, por favor pasamos a la siguiente. Los investigadores llegaron a la conclusión. A la siguiente, por favor. Llegaron a la conclusión que tener el compromiso diario de leer la Biblia, de tener una lectura diaria de la palabra de Dios, al menos de 4, 5 o más veces a la semana, hay un crecimiento espiritual en tu vida. Y con eso están ellos diciendo, tenía razón. Hebreos 14:12, por ahí si me lo ponen. Hebreos 14 dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Quién quiere iniciar conmigo la lectura de la palabra este año? ¿Quién quiere ser promotor de la lectura de la palabra en sus familias y con sus amigos? ¿Hay alguien que lo quiera hacer conmigo? De un fuerte aplauso al Señor, porque Dios nos está transformando por medio de la palabra y por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y bueno, otro beneficio rápido que no lo puse. ¿A quién acabamos de leer? ¿A quién? Acabamos de leer a Miqueas. A Miqueas. Quiero pensar que nos lo vamos a encontrar en el cielo. Y lo peor que nos puede pasar es que lleguemos, hola, ¿cómo te llamas? Yo Roger, ¿y tú? Yo soy Miqueas. Ok, está padre tu nombre. ¿Saben qué yo hago siempre o comúnmente? Siempre pregunto, ¿qué significa tu nombre? Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos que reconocer frente a Miqueas que nunca leímos su libro. Dirían los chavos de mi generación, ¡qué oso! Dirían mis hijos en su generación, ¡lol! O diría mi hija, que ya es más, ¿qué eres? ¿Centennial? Bueno, pondría una carita así triste con puntitos. Son las formas que reaccionamos las personas en diferentes generaciones. Pero eso es lo peor que nos puede pasar, mis hermanos. Pero mire, Miqueas fue un profeta, llamados de los profetas menores. ¿Saben por qué? Porque estaba chaparrito. No, hermanos, hay que leer la Biblia. Era menor, es porque era menor de edad. Tampoco. Era menor, mis hermanos, porque la
la porción de la lectura o la escritura era mucho menor comparada a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son libros de profetas mayores. Amén. Y mire, a pesar de esto, mis hermanos, de que era un profeta menor, anunció la llegada de Cristo. A pesar de que no fue uno de los grandes profetas en la historia de la palabra de Dios, él profetizó la llegada de Cristo. Recordemos siempre, mis hermanos, que la palabra Mesías, porque en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo, se habla del Mesías. Y Mesías significa el ungido. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, ¿qué significa? También el ungido. Y mis hermanos, Miqueas anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para salvación, y nos da datos muy interesantes. Amén. Y nos habla de esa salvación que estaba por llegar a la humanidad para salvar a su pueblo y para salvar a todos aquellos que iban a creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, un primer dato interesante. ¿Qué es lo primero que nos revela Miqueas en esta profecía que acabamos de leer? Lo primero que nos revela es algo mucho mejor que Google Maps. Algo mejor que la otra aplicación que se llama ¿qué? Waze. Nos revela que de donde tú estuvieras, si quisieras encontrar al Mesías en su nacimiento, te tenías que dirigir al lugar donde iba a nacer. Es lo primero que nos revela Miqueas. Recordemos nuevamente y volvamos a leer Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mis hermanos, recordemos también que en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llegaron unos sabios del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Mis hermanos, cuando se da ese acercamiento de estos magos, de estos sabios del oriente, se estaba dando cumplimiento a esa profecía de 700 años antes. ¡Wow! Vayamos a la palabra, Mateo capítulo 2. Acompáñeme, Mateo capítulo 2, y veamos de ese evento tan... Gracias. Tan bello, en el cual llegan estos sabios del oriente. Mateo 2, versículo 1 al 12, vamos a leerlo. Dice así: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. La Reina Valera dice unos magos, pero todas las nuevas traducciones han corregido esta palabra por sabios, y ahorita vamos a explicar por qué. Procedentes del oriente, o sea que como de Persia. Dice, versículo 2: ¿dónde está el que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido ¿a qué? ¿A qué? A adorarlo. Venían desde Persia y venían a adorar a un Dios que no era uno de los dioses de aquella zona, de aquellos rumbos. Versículo 3: cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó, o sea, se sacó de onda, como diciendo, ¿cómo que el rey de Jerusalén? Dice, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Dice versículo 5: en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. Versículo 6 dice: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre las principales ciudades de Judá,
porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Versículo 8, los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmese bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Ay, qué tierno Herodes, también lo quería ir a adorar, ¿verdad? No lo quería adorar. Patrañas, mentiras. Había por ahí un espíritu que se movía en Herodes. Ahorita vamos a hablar un poquito de él, pero no quería ir a adorarle. Versículo 9, después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, ¿qué dice? Los adoraron, ¿verdad? No, lo adoraron. No adoraron a su madre, no adoraron tampoco a su padre. ¿A quién adoraron? A Jesús, al único a quien se debe adorar, al único a quien se le debe rendir adoración divina. Amén. Dice, abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sus sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Imagínense, caminar por el desierto, casi desde Irán hasta Jerusalén. ¡Wow! Y de repente darse cuenta, y Dios les revela, aunque no eran judíos, Dios les revela que tenían que regresar, porque Herodes tenía malas intenciones. ¿Sí recuerdan qué fue lo que sucedió? Herodes, mis hermanos, lo vemos aquí en las Escrituras y también en textos que no son de la Escritura sobre la vida de Herodes, y hablan de él como una persona sumamente desconfiado y paranoico. Mis hermanos, era tan paranoico y tan desconfiado que ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños varones de 2 años para abajo. No lo dice la Biblia, pero en textos extrabíblicos dicen que mandó a matar 3 hijos. Mandó a matar 3 hijos de él por el temor que creen de que ellos fueran a ser el rey. Y no nada más mató a 3 hijos, ¿saben también a quién mandó a matar? También mandó a matar una de sus esposas, por temor, por ese sentimiento que tenía incorrecto Herodes. Pero mis hermanos, imagínense. Y bueno, y quiero hacerles ya rápidamente otro paréntesis, porque tengo que aclararlo. No eran 3 reyes magos. ¿Sí? Ese es otro pequeño paréntesis, porque a veces nos quedamos con la idea de la tradición popular de que eran 3 reyes y aparte de que eran magos y que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Eso dice la tradición, pero no, mis hermanos, en la realidad era una comisión de altos funcionarios, delegados de Persia, que sí eran estudiosos, eran sabios. Si usted se ha dado cuenta en los últimos documentales que hablan sobre las poblaciones antiguas, ellos se dedicaban, la gente sabia se dedicaban a estudiar las estrellas y crearon pirámides y crearon monumentos para identificar cuándo se daba el equinoccio, o sea, cuándo iniciaba la primavera y cuándo iniciaba el otoño. ¿Saben por qué? Porque querían ver los tiempos de la cosecha, la siembra y la cosecha. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Yo pienso que en esos estudios de las estrellas identificaron una estrella diferente
Y no solo eso, algunos teólogos dicen que seguramente conocían el libro de Daniel, donde se había profetizado que iban a ser el Mesías y que iba a expiar a su pueblo. O a lo mejor también leyeron el libro de Números, donde el profeta Balaam profetiza sobre la estrella de Jacob. Seguramente o posiblemente ellos conocían eso, o a lo mejor conocían plenamente a su Dios, a quien fueron a adorar, que fue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ponga atención en esto, mis hermanos. Entre los judíos no había ninguna duda de dónde nacería el Mesías. ¿Saben por qué? Porque 700 años antes ya se había profetizando dónde nacería el Mesías, que sería en Belén. Ahora, otro dato interesante, mis hermanos. ¿Dónde acabamos de decir que Dios eligió para que naciera el Mesías? ¿En dónde? En un pueblito pequeñitito. Diría mi suegra, porque ella vivía en un pueblo allá en Guerrero, en Almoloya. ¿Alguien conoce Almoloya, Guerrero? Bueno, nada más mi esposa. Fíjense, es tan pequeñito que solamente mi esposa lo conoce. Para que tengan una idea, es Chilpancingo, vas rumbo a Telolapan y ahí agarras todo hacia el sur, y donde da vuelta el aire y se regresa, hasta allá está el pueblo de mi esposa. Bueno, mi suegra decía de su pueblo, Almoloya, y decía, hay una ranchería a un costado, como diciendo, aquí sí es ciudad, allá la ranchería. ¿Cómo se llamaba esa ranchería que decía? O sea, era un pueblo tan pequeño que decía, no, esa es una ranchería, la de allá. Mis hermanos, Belén, estudiosos dicen que Belén era una población aproximada de entre 200 a 300 personas que habitaban en Belén. ¿Sería pequeñita? Sí, estaba muy pequeñita. Nada que ver con todas las ciudades de su tiempo. Y miren, esto es lo que también dice Miqueas, recordemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Piense por un momento, ¿cree que nuestro Señor Jesucristo pudo haber nacido en Roma, una ciudad importante y poderosa y que dominaba toda esa zona en ese tiempo? Pues el Señor es el Señor. Él pudo haber nacido ahí. Pudo haber nacido en Jerusalén, la capital de Israel. También lo pudo haber hecho. Pero ¿qué creen? Escogió una ciudad pequeñita. Y ahorita vamos a entender por qué. Escogió una ciudad, o diría mi suegra, una ranchería pequeñitita, insignificante. Pero mis hermanos, en esa ranchería chiquititita, ahí nació tu Salvador. Ahí se encarnó el Mesías, el Cristo, el quien vino a traer la paz de Dios para con los hombres. Amén. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. Nuevamente, ¿por qué Jesús tuvo que nacer en este lugar tan pequeñito? Y hay dos razones de los que usted y yo vamos a aprender para entender las razones porque debemos tener una actitud correcta, mis hermanos. Número uno, Dios hace las cosas de tal manera para que su gloria sea exaltada. ¿Sí? Esa es la primera razón que escogió Belén. Y de aquí vamos a aprender usted y yo. Dios hace las cosas de tal manera para que su gloria sea exaltada. ¿Por qué, pastor? Vamos a preguntarle a la palabra de Dios por qué. Vayamos a Romanos 11:36. Por cierto, por aquí estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Ya se terminó el discipulado intermedio y están estudiando Romanos. No se pierdan los discipulados, mis hermanos. Fíjense lo que dice, déjenme leérselos en Nueva Versión Internacional. Fíjense lo que dice,
Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Fíjense la pregunta que hace: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Cree que alguien haya conocido completamente la mente y los pensamientos de Dios? No. ¿O alguien que le pueda dar consejo a Dios? No, mis hermanos. La siguiente pregunta dice: ¿quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? ¿Acaso alguien le puede dar algo a Dios? Dice: porque todas las cosas proceden de Él. Léalo conmigo: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Voy a repetirlo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por esa razón, mis hermanos, Dios escogió nacer en Belén y no en una gran ciudad. Porque una ciudad no se puede exaltar ni glorificarse a sí mismo por sus grandes edificios, por sus grandes teatros, por sus grandes centros comerciales, por su gran imperio y dominio militar. No, mis hermanos, Dios escogió un pueblo insignificante y pequeño para humillar las grandes ciudades y decir: yo puedo nacer en una ciudad tan pequeña. Entonces, mis hermanos, la celebración de la Navidad procede de Él. También la celebración de la Navidad existe por Él y para Él. Y mis hermanos, la Navidad es y será siempre para la gloria de Dios. ¿Quién está conmigo? De un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque es por Él, para Él y para la gloria de Él. Tu vida, tu familia, lo que tú más amas, lo que tú tienes, procede de Él. Y también todo lo que tú tienes, amas y has logrado en esta vida, es para su gloria. Amén. La segunda razón para nacer en Belén y que nos va a ayudar a tener una actitud correcta, nos lo dice Proverbios 16, versículo 18-19. Y quiero ponérselos en Reina Valera contemporánea. Fíjense lo que dice la palabra: la soberbia precede al fracaso. ¿A alguien le gusta fracasar? No, ¿verdad? Nadie quiere fracasar. Pero antes de que tú fracases, va a existir soberbia. Dice: la arrogancia anticipa la caída. ¿A quién le gusta caer en sus proyectos, en sus sueños, en todo lo que quiere realizar? Nadie quiere caer. Pero fíjense, la arrogancia te puede llevar a caer. Dice: es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Wow. La segunda razón, mis hermanos, por la cual Dios escogió Belén, es porque Dios humilla la soberbia y el orgullo. A Dios no le agrada la soberbia, a Dios no le agrada el orgullo, porque eso te lleva a fracaso, te lleva a caída, te lleva a participar con todos aquellos que caen también por la soberbia. Mis hermanos, la soberbia del hombre es humillada en el nacimiento de nuestro Señor Jesús en Belén. Ahora imagine por un momento, si Belén hubiera sido una ciudad imponente, importante, Belén hubiera dicho: tuvimos la ciudad que se merecía Dios. No, mis hermanos, por eso Dios no envió a su Hijo a nacer en Belén. No por los logros del hombre, nunca va a ser por tus logros, nunca va a ser por tus buenas obras, nunca va a ser por ti. Siempre va a ser por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Amén. Ahora pongan mucha atención en esto, mis hermanos. Esto me encantó, se lo voy a leer textualmente. Dios hace las cosas, mis hermanos, no para que no pongamos nuestros ojos en la grandeza del hombre,
¿Sí me expliqué? Dios hace las cosas no para que pongamos nuestros ojos en la grandeza del hombre, sino para que pongamos más bien nuestros ojos en la grandeza de la bondad de Dios. Pongamos nuestros ojos a su misericordia, pongamos nuestros ojos en ver cómo Él derrama su favor en todas las personas que ponen su confianza y su fe en Él. Amén. Wow, eso a mí me impactó. En otras palabras, Él lo derrama sobre personas indignas. Fíjese lo que dice Pablo, 1 Corintios 1, 26, 29. Dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, entre nosotros, mis hermanos, no es que seamos sabios, no es que seamos poderosos, ni estamos aquí porque seamos muy nobles, o sea, que seamos de la realeza o que tengamos cierto estatus social. Mire lo que dice versículo 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios. De lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los que se sienten sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Versículo 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado, así como esa pequeño poblado, pequeña población de Belén, de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Wow! ¿Ya vio por qué Jesús nació en Belén? Para que nadie se jacte. Ninguna ciudad se jacte. Ninguna ciudad se jacte. Dice Pablo, en otras palabras, Dios busca la manera de desinflar, de romper el orgullo humano, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque una persona que se está volviendo orgullosa, llega un momento donde quiere decir que no necesita de Dios, que por sus logros, sus esfuerzos personales, no necesita de Dios, no necesita del consejo de nadie, ni de sus padres. Eso produce el orgullo. Mis hermanos, dígale al que está a su lado: Dios nos creó para su gloria. Dígale al que está a su lado: Dios nos creó para su gloria y para que nos gozáramos en Dios por siempre, mis hermanos. Mis hermanos, lamentable y tristemente, el diseño perfecto de Dios cuando nos creó en esta tierra, a raíz del pecado, acarreó muchos y muchos desastres en el hombre. Y cada vez, les decía hace un rato, la maldad ha aumentado. Subirte a una ruta es toda una aventura, ¿sí o no? ¿Alguien se lleva su anillito cuando se sube a la ruta? ¿Sus cadenitas? No, es toda una aventura. Es más, por ahí la hermana José se lleva el celular Chicharito, no se lleva su celular que está mejorcito, se lleva el Chicharito por si me asaltan, pues que se lleven el feito y no el bueno. El cacahuatito, perdón. Ya le cambié de nombre. ¿Cuántas veces han escuchado que alguien intenta vender su coche y resulta que los defraudaron? Que la transferencia que les hicieron resulta que no cayó. ¿Sí lo han escuchado? Yo una tras otra y tras otra vez escucho malas historias sobre eso, que personas con tanto esfuerzo lograron por fin vender eso que les costó mucho, se esfumó. Y le llaman a la persona: oye, no cayó mi depósito. Pero no hagas nada, porque si te atreves a hacer algo, ya sé dónde vives, tengo tus datos, estás. ¿Con qué cinismo el hombre se ha vuelto a la maldad?
¿Con qué cinismo, hermanos? Y no quiero mencionar la delincuencia organizada que se ha metido en el gobierno. Acaban de hacer una redada en el Estado de México, no sé si se enteraron. Agarraron a muchísimos colaboradores del gobierno involucrados en la delincuencia organizada. Una famosa chef que hace un programa de, creo que es de cocina, no sé qué es, que la secuestraron de la Ciudad de México a Cuernavaca. ¿Saben quién la secuestró? Policías de Huitzilac. Policías, quien creemos y entendemos que son los que te van a proteger, van a cuidar la vialidad, que si te poncha la llanta, poner señalamientos para no crear accidentes, etcétera, etcétera. La maldad ha aumentado. Pero mis hermanos, para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Y por eso cada Navidad usted y yo celebramos su nacimiento, porque vino a deshacer las obras del diablo. Y no solamente eso, sino para que todos aquellos que fuimos llevados por el sistema del mundo y vivimos una vida en pecado, fuera de la voluntad de Dios, fuéramos perdonados y redimidos. Y tuviéramos la bendición de estar aquí reunidos para alabar y adorar a nuestro Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Porque vino nuestro Señor Jesús y se hizo hombre. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, aumenta la maldad, pero está aumentando la gracia. Y poco a poco vamos a ir viendo que va llegando gente nueva, gente nueva, gente nueva. Porque sigue aumentando la maldad, pero la gracia, la misericordia de Dios sigue aumentando. Amén. Mis hermanos, cierro con esto. ¿Qué actitud debemos tener para la Navidad? ¿Qué actitud debemos tener para la Navidad? Una actitud de humildad, una actitud de amor y de compasión y de perdón, porque recibimos perdón de Dios. Que esta Navidad que tienes la oportunidad de abrazar a tus hermanos, a tus familiares queridos, que Dios te dé la valentía, el carácter, dirían en mi pueblo, y los pantalones para decir: perdóname si te ofendí este año, te amo. Que Dios nos dé la actitud correcta, mis hermanos, para hacer a un lado el orgullo, la soberbia, y con humildad decir a tus seres queridos y a tus amigos: te aprecio mucho, te estimo mucho, te amo. Y si la gente te dice: ¿cómo que me amas? Sí, porque Dios me amó primero y experimenté su amor, su perdón, y Dios me está transformando. Sí, me sigo equivocando, sí, sigo cometiendo errores, sí, tendría que traer una playera que digan: disculpe las molestias, Dios sigue trabajando en mí, pero te amo, perdóname. Que haya la actitud correcta, mis hermanos, en estos festejos de la Navidad en familia. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Si me ayuda alguien con el teclado, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y pregúntate, ahí en tu lugar con tus ojos cerrados, pregúntate: ¿quiero celebrar la Navidad con la actitud correcta? ¿Quiero celebrar la Navidad con la actitud correcta? Todo lo que hagamos, hermanos, incluyendo la celebración de la Navidad, recuerde, todo procede de Dios, existe por Él y para Él, y todo es y será para su gloria. Y recuerde también lo siguiente, hermanos: tener la actitud correcta para esta Navidad es haciendo a un lado el orgullo, la vanagloria, la soberbia. No se le olvide, Dios aborrece la soberbia, aborrece el orgullo. Seamos humildes, mis hermanos. Ahí en su lugar, dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde, así como tú, que naciste en Belén, en esa ciudad pequeña,
Y por último, hermanos, recuerde lo siguiente: para eso vino nuestro Señor Jesús, para salvarnos, para regresarnos al diseño original para el cual fuimos usted y yo creados en el Edén, para que usted y yo seamos adoradores, adoradores al único Dios verdadero. Que tu mejor regalo, iglesia, hermanos, hermanas, en esta Navidad sea recibir de Dios esa gracia inmerecida, esa fe que fue puesta en nuestro corazón para creer en Jesucristo. Fue el mejor regalo. El mejor regalo, mis hermanos, es compartir con tu familia y con tus amigos que Jesús nació en un pequeño pueblito, insignificante y menospreciado por el hombre, y que a pesar de ello, ahí nació el Salvador de toda la humanidad. Por nosotros, mis hermanos, por ti, por mí, por tu familia, vino nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado, para regresar la paz para con el Padre. No es por nuestros grandes logros, hermanos, es por la grandeza de la bondad de Dios y la grandeza de su misericordia. Gracias, Padre, que esta Navidad sea una Navidad en la cual tu amor nos inunde para amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y poderles decir: Dios te ama también, así como yo te amo. Que sea un tiempo de reconciliación, que sea un tiempo, mi Dios, donde nos unas cada vez más. Antes de que terminemos, le pido que vaya con 3 hermanos y le dé un abrazo y le diga: Dios te bendiga, hermano, hermana, te amo en el amor de Cristo, feliz Navidad. Vaya con 2, 3 hermanos, pero muévase del lugar. Siempre agarramos al que está a la derecha, al que está a la izquierda, pero muévase un poquito más. Muévase un poquito más. Dígale: feliz Navidad, hermano, hermana. Dios te bendiga. Qué bendición eres para mi vida.